Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me ha hecho la Universidad Católica y el Director College de Chile. Creo que este es un tema realmente importante, de creciente relevancia, y que sin duda alguna todo lo que se pueda hacer para contribuir a mejorar los gobiernos corporativos es algo plenamente bienvenido y altamente necesario. En mi presentación voy a tratar de ir directamente a cosas aplicadas, pongámoslo en esos términos, y a dejar claro, ¿no es cierto?, algunas cosas que a veces, ¿no es cierto?, en la discusión quedan un poco difusas, un poco el rol a veces que toma la superintendencia, la exigencia que está haciendo, son fruto de dudas, al menos en algunos círculos, y yo pretendo precisamente explicar que mucho lo que se dice o lo que se interpreta son sobreinterpretaciones, y que el actuar de la superintendencia en esta materia, y particularmente una serie de resoluciones, son cosas que están absolutamente en línea con lo que uno buenamente pueda definir como diligencia media, ¿no es cierto?, en las funciones de un director, asociándolo un poco a la idea de la responsabilidad, ¿no es cierto?, de que la persona, un padre de familia, como se dice, desempeña sus propios negocios. Y es parte de mi interés precisamente precisarlo, y además hacer una revisión respecto a elementos actuales como la normativa de autoevaluación de gobierno corporativo y otra normativa que salió hace un tiempo ya y que tiene que ver con el gobierno corporativo de las compañías de seguro. En cuanto a una lámina simplemente resumen respecto a lo que uno debiese esperar de un gobierno corporativo y lo que son los estándares del gobierno corporativo, uno podría decir que dentro de sus funciones básicas está primero, ¿no es cierto?, establecer y revisar pertinentemente las estrategias y políticas generales de la empresa, la supervisión de la alta gerencia en el cumplimiento de sus funciones y en la correcta implementación de las políticas definidas, el establecimiento de políticas adecuadas de remuneración y compensaciones para la alta gerencia y los empleados, el establecer códigos de ética y estándares de conducta para la organización, el asegurar idoneidad técnica y desarrollar planes de contingencia para garantizar la continuidad, implementar un adecuado sistema de control del flujo de información, tema de alta relevancia a la luz de hechos públicamente conocidos, ¿no es cierto? La administración y los gobiernos operativos tienen la responsabilidad primaria de informar adecuada, veraz y suficientemente al mercado, ¿no es cierto? Y en función de esa responsabilidad surge con plena nitidez, ¿no es cierto?, que todo el problema del flujo de información, el control del flujo, tiene que ser una preocupación clara y directa de la administración, en crear los mecanismos para que la información fluya, ¿no es cierto?, todos los sistemas de auditoría interna, de control interno, etc. En cuanto a algunas cosas que ha dicho la superintendencia en relación a ciertos casos emblemáticos que tienen que ver con problemas de gobierno corporativo, y voy a mencionar en orden cronológico, ¿no es cierto?, el caso FASA, el caso Pehuenche y el caso La Polar. Y voy a leer algunas frases, ¿no es cierto?, precisamente para que nos demos cuenta qué se dijo efectivamente, porque la verdad que hay una tendencia muchas veces a no leer las resoluciones y a interpretar de acuerdo a otras interpretaciones, ¿no es cierto? Y yo creo que es bueno ir a la fuente misma de donde sale, ¿no es cierto?, la información correspondiente. Entonces, aquí son algunos párrafos seleccionados, simplemente. Por ejemplo, el caso FASA del 2009 y en relación al deber de cuidado y el deber de informarse, que fueron infracciones que se representaron y que se sancionaron, ¿no? Por ejemplo, dice que no obstante existir información de pública notoriedad en cuanto al aumento progresivo, constante y uniforme de los precios de los medicamentos experimentados en el mercado nacional, y que estaba bajo investigación, eso es nuestro, ¿eh? Eso no es, o sea, es todo nuestro, pero ese paréntesis es un paréntesis puesto ahora, ¿no es cierto?, que es bajo investigación de la Fiscalía Nacional Económica, o sea, es un hecho público y notorio. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, no existe constancia, según los documentos en que se manifiesta la voluntad del directorio,
que ello haya sido objeto de consulta, análisis, cuestionamiento, estudio ni evaluación por parte de los directores de la compañía. Un tema de esa relevancia. Después, en otra parte, ¿no es cierto?, no existe nada que indique que el tema haya sido siquiera materia de atención ni preocupación por los directores de la compañía. Y sigue, son frases cortadas, por cierto, limitándose a descansar en lo que le informó la administración ejecutiva. Entonces, claramente, aspectos esenciales del deber de cuidado. Y en cuanto a lo que significa el deber de cuidado en relación al deber de informarse, ¿no?, que consagra el artículo 89, aquí hay elementos bastante elocuentes que representan una falta de diligencia en cuanto a la función que debía haber realizado el directorio en relación a materias de primer orden de importancia para la compañía. Después el caso Pehuenche, por ejemplo, es un caso de Pehuenche con Endesa, que es del 2011, y en relación al deber de cuidado respecto a las operaciones entre partes relacionadas. Esto databa de operaciones anteriores, con la antigua ley, no con la que empezó a regir el 2010, que incorpora todo el título 16 de la ley de sociedad anónima, que en relación a las operaciones con partes relacionadas. Aquí en relación al artículo 89, que era el que estaba vigente en esa época, pero que tenía que ver con las operaciones con partes relacionadas. ¿Qué es lo que nos dice algunos extractos de la resolución? De los antecedentes precedentemente señalados, consta que no existió un análisis crítico por parte de los directores de la sociedad del contrato a suscribirse entre Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. y Endesa, y que no obstante se trataba de un contrato que comprometía el 75% de la producción de la empresa, correspondiente a un año seco, a celebrarse con la controladora, en la cual todos los directores ocupaban importantes cargos ejecutivos. Los directores de Pehuenche eran ejecutivos de Endesa. No se tomaron medidas tendientes a verificar que los términos en que se celebrara el contrato correspondería a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, y de esa forma velar porque su aprobación se hiciera con garantía de total independencia de juicio por parte de los directores. Una operación muy significativa de un contrato de venta de energía de Pehuenche Endesa, donde Endesa, la controladora Pehuenche, y con un directorio en que buena parte de los directores de Pehuenche eran ejecutivos de Endesa. El tema aquí era que precisamente no se tomaron mínimas medidas, ¿no es cierto?, de cuidado en cuanto a hacer un análisis diligente de la conveniencia societaria que esto pudiese representar básicamente para Pehuenche, ¿no? Y no consta, ¿no es cierto?, y como de hecho, la verdad que tal vez no me adelanto y dejo que las cifras o que las citas hablen por sí mismos, ahí se desprende exactamente lo que quiero destacar, así que sigo. Así, de las sesiones de directorio que se han tenido a la vista no se desprende ningún análisis ni opinión, ya sea a favor o en contra, más que los acuerdos adoptados por el directorio en el sentido de encomendar a la administración de la sociedad la realización de gestiones para negociar con Endesa el contrato a suscribir y la aprobación de los términos del contrato. Y sigue, los directores de Empresa Eléctrica Pehuenche, este es un tema de mi juicio muy relevante, no cumplieron con el deber de diligencia establecido en el artículo 41 de la Ley de Sociedad Anónima, por cuanto no adoptaron medida alguna tendiente a verificar mediante un medio idóneo, esto es, la utilización de fuentes de información o informe de terceros independientes, o cualquier otro mecanismo de determinación de precios que recogiera antecedentes o variables referidos a contratos de similar naturaleza. Asimismo, en relación a los señores XX, quienes integraban el comité director de la sociedad a la fecha de celebración del mentado contrato, se les formuló además cargos por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedad Anónima, por no haber evacuado el informe a que se refiere a la norma. La norma establece, ¿no es cierto?, que una responsabilidad del comité director es hacer un informe especial asociado a una operación con parte relacionada. Respecto a la imputación efectuada a los miembros del comité director en cuanto a no evacuar el respectivo informe relativo a las operaciones, el acta de sesión del comité director no resulta suficiente para entender cumplido dicho deber. El argumento que dio el directorio o parte de los directores de Pehuenche era que se suponía que en el acta se hablaba algo de eso. La verdad que no respondía al estándar que uno exige, que hay un informe adecuado, ponderado y que considere todos los elementos
necesarios para hacer un juicio y para dar una opinión respecto a la conveniencia, al interés social de la operación. En caso alguno, esa obligación se cumplió, digamos, y eso es parte del sustento de la formulación de cargo y las infracciones que se cursaron posteriormente. Ya que en dicha acta, bueno, no se encuentran especificaciones o especificados los fundamentos, la decisión adoptada ni ningún análisis de las condiciones en que se celebraría el contrato en cuestión. O sea, aquí un claro ejemplo de falta, ¿no es cierto?, al deber de cuidado en circunstancias de una operación con partes relacionadas. Ese ha sido otro tema que se ha representado recientemente, como digo, en infracciones al funcionamiento de los gobiernos corporativos y al rol de los directores. Después el caso de la Polar, en relación al deber de cuidado y deber de informarse, por ejemplo, hay muchas citas, pero aquí agarro alguna, un extracto seleccionado. Según dan cuenta la acta de sesiones de directorio y comité de directores, en ninguna sesión celebrada el año 2006 se estudió en profundidad la información del negocio crediticio de la Polar. En el año 2007 tan solo en una oportunidad se hizo aquella revisión y para el año 2008 se revisó la información en 2 oportunidades. Que a la falta de análisis y de requerimiento de información por parte del señor X, cabe agregar la casi permanente conformidad mostrada con las explicaciones brindadas por la administración, aun cuando estas eran inconsistentes con las cifras, indicadores y con la propia información que se exponía en el propio directorio, digamos. Que aun cuando por aplicación del principio de buena fe el directorio debe depositar en la administración de la compañía una confianza legítima en su actuar, ello no puede significar en modo alguno relevar a los directores de los deberes de cuidado y resguardo que sean necesarios para cautelar los intereses de la compañía y sus accionistas. Que dentro de los aspectos inherentes a las funciones que desempeña el directorio en la administración superior de una compañía se encuentra efectuar la supervisión y monitoreo permanente de la correcta ejecución de las políticas fijadas por dicho órgano a través de la respectiva gerencia. Ello supone el establecimiento de mecanismos y procedimientos que permitan que la información relevante de la compañía fluya hacia la dirección superior y sea en concreto recibida y procesada por el directorio. Que daban cuenta de variadas señales de alerta respecto a la situación financiera de la compañía, cuyo diligente análisis le hubieran permitido advertir inconsistencia en dicha información que afectaba la situación financiera de la compañía, siendo aquellos incumplimientos el fundamento de la sanción cursada. Todo ello independientemente de si ese actuar exigido por la ley hubiese o no permitido descubrir la verdadera situación financiera de la compañía. Y esto mismo se profundiza en esta otra cita. El fundamento de la sanción cursada, para el caso particular de uno de los directores, no descansa en la idea de que los miembros del directorio hubieran participado de dicho fraude ni en lo que debieran haber descubierto, sino en la infracción por parte de estos de sus deberes de cuidado, al no haber actuado con los estándares de diligencia que la citada disposición legal establece en el análisis y cuestionamiento de la información recibida por parte de la administración. Y este es un tema muy crucial, sobre todo a la luz de ciertas interpretaciones que han surgido con posterioridad. Lo que la superintendencia ha exigido en relación a este tema, ¿no es cierto?, el deber de cuidado, y específicamente, por ejemplo, en el caso de la Polar, es en el fondo que hay una diligencia media en cuanto a informarse de cosas que es poco razonable no tener preocupación alguna, digamos. Hay información que surgía en su momento y en la cual no estaban las preguntas pertinentes, un mínimo chequeo, digamos, un mínimo de preguntar, ¿no es cierto?, por la consistencia, como en otros párrafos de esta resolución se planteaba, de información que no era coherente y en muchos casos, ¿no es cierto?, y aquí estoy extendiendo más todavía que lo que aparece en esta cita, y en muchos casos incluso esto se dejaba diferido para próximas reuniones de directorio y se le encargaba a la administración: oye, hay un tema que aquí no cuadra, así que veámoslo para la próxima reunión. Próxima reunión que se demoró un mes, en caso particular del periodo más crítico de la Polar, una de esas reuniones no se trató el tema porque se tuvieron reunión en Colombia y después ya a los 2 meses siguieron presentándose nuevos problemas, ¿no es cierto?, nueva información que aparecía absolutamente en forma sorpresiva. Y esa diligencia para hacer exigible explicaciones en forma rápida e inmediata y a tomar
el tema con la urgencia de vida, que es lo que cualquiera haría con su propio patrimonio, ¿no es cierto?, o manejando sus propios negocios, no fue observada en este caso. Y en este caso particular, y con eso concluyo en relación a esta última referencia, lo que se exige aquí no es que ellos hubieran tenido que descubrir el problema de fraude que estaba detrás de las cifras, digamos. Obligación de resultados no es lo que se está exigiendo. Es una obligación de haber puesto los medios para haber inquirido la información necesaria que podría en una de esas haber ayudado a descubrir. Pero podría haber, ¿no es cierto?, el cuestionamiento que se echó de menos, ¿no es cierto?, podría haber creado efectos claramente diferentes de lo que finalmente ocurrió. Esto se podría haber destapado mucho antes, podría haber habido una reacción, pero no se exige el resultado exacto, que ellos hubiesen descubierto exactamente lo que estaba detrás, sino que hubieran tenido esa, desde su rol de inquisitivo, desde su rol diligente, haber podido auscultar y en forma mucho más intensa y mucho más de sentido de urgencia a la administración. Y eso es algo que en definitiva no ocurrió en los términos que hubiera ocurrido. Y como digo, no es el resultado el que no hayan descubierto el fraude o las irregularidades lo que motivó la infracción, sino que todo el proceso que dio cuenta de una diligencia poco aplicada en relación a lo que le correspondía a un director, y apelando simplemente a la diligencia media que cualquiera tendría en el manejo de sus propios negocios. No eran cosas sobrehumanas a la luz de la información que se iba presentando. Había legítimas razones para dudar, para hacer preguntas, para ser mucho más inquisitivo y exigir respuestas rápidas. Eso no ocurrió en los términos que la superintendencia estimó que era lo exigible, ¿no es cierto?, a la luz de lo que uno interpreta por diligencia media. Bueno, ¿qué es lo que hay a futuro? ¿Qué paso a seguir? Y aquí voy a concentrarme un poco, voy a aterrizar en la norma, ¿no es cierto?, que sé que es un tema de preocupación y de discusión, y que aquí también ha habido comentarios en este seminario en relación a este tema. En tema de la autorregulación, regulación, ¿cómo avanzamos? Esa es la incógnita que hay, o esa es la pregunta que legítimamente se podrían hacer. Hay temores, ¿no es cierto?, de algunos que dicen aquí el temor a sobreregular. Yo creo honestamente que ese es un temor infundado, digamos. De verdad aquí lo que se pretende es tratar de hacer un aporte a los gobiernos corporativos. Hay mucha conciencia en que hay un espacio que está plenamente abierto y es fecundo en materia de autorregulación. Creemos que la autorregulación y la regulación se complementan, y creemos que la regulación tiene problemas, ¿no es cierto? No hay que legislar con la cabeza caliente, como se dice, y así ha sido demostrado en el último tiempo, ¿no es cierto?, post la Polar, en que las iniciativas han ido básicamente por pedir estándares de mejor información, de apertura de mayor información en los estados financieros, y por cosas que son absolutamente razonables, y por reingeniería, ¿no es cierto?, a distintos niveles, ¿no es cierto?, nuevas divisiones que se han creado en la superintendencia. Esa ha sido nuestra reacción, y exigencia a los regulados de una mayor apertura de información, particularmente en el mercado del retail y el retail financiero, que el mercado donde estaba operando precisamente la Polar. Ahí había una deficiencia de información, y hay problemas también regulatorios que no son de nuestra competencia, pero evidentemente el mundo del mercado financiero, el retail financiero, tiene elementos parecidos al sector bancario en algunas materias. Las provisiones es un tema que no están reguladas, la forma de hacer provisiones, como sí están en el caso de los bancos, y eso es un tema que la Superintendencia de Bancos, el Banco Central están mirando. Lo que a nosotros corresponde, se ha pedido una mucho mayor apertura de información en esa materia, digamos. Y hoy día la entidad de la información que se entrega en los estados financieros, en otros los estados financieros en relación al negocio financiero del retail, son significativamente distintos a lo que ocurría hace un año atrás, digamos. Bueno, la verdad que la pregunta, o sea, después de esa pregunta de regular, autorregular, de cómo avanzar, lo primero que uno tiene que, o como una declaración casi de principio, ¿no es cierto?, uno diría que el desarrollo del mercado de capitales, su masificación e internacionalización,
requieren de disciplina y profesionalismo, en el manejo y difusión de la información más allá de los requerimientos legales actuales. También las recomendaciones internacionales en esta materia apuntan a atacar este problema en base a la autorregulación, debido a la flexibilidad que esto ofrece. O sea, hay recomendaciones internacionales, particularmente la OECD, ¿no es cierto?, de que avanzar en materia de regulación es un imperativo que debe ser seguido en el conjunto de países, porque por el espacio que ella da, ¿no es cierto?, para ir flexibilizando, o sea, de incorporar el dinamismo de los mercados y las necesidades, ¿no es cierto? A través del sistema regulatorio, legal, los cambios son mucho más lentos, los procesos son mucho más tortuosos, y eso hace que en definitiva se pierda la oportunidad de ir avanzando, el sentido de oportunidad, en el sentido, y se hace todo mucho más complejo. Y la autorregulación tiene una virtud, ¿no es cierto?, que nosotros claramente tenemos muy presente, que es que a través de la autorregulación, ¿no es cierto?, uno da espacio para que se vayan penetrando las culturas de las compañías. Si lo hacen propio, si lo hacen suyo, sin duda alguna que hay un espacio de avance que puede ser muchísimo más prometedor, ¿no?, y más fructífero que a través de la regulación, por la vía de la convicción, de hacer las cosas bien, de tener buenas prácticas y de cosas sobre las cuales me voy a referir explícitamente a propósito de la norma de autorregulación que se sometió a consulta y que está en proceso de análisis. Diversos países han generado en años recientes códigos de buenas prácticas de gobierno corporativo. Generalmente, y esto hay que reconocerlo, y tal vez destaca una cierta omisión, ¿no es cierto?, todo esto surgió a partir de iniciativa del ámbito privado, en muchos casos, ¿no? Son las propias bolsas, por ejemplo, las que han, bajo el ámbito de la autorregulación, han avanzado en código de buenas prácticas, y hay una evidencia bastante profusa a nivel internacional de ejemplos de este tipo, digamos. En cuanto a cosas concretas que ha hecho la superintendencia en normativa, de frente desaparecieron, hay una normativa que se dictó para los aseguradores y reaseguradores, que yo anticipé hace un rato, y esto, en junio del 2011 se emitió la normativa de carácter general 309, que establece una serie de principios y buenas prácticas de gobierno corporativo para aseguradores y reaseguradores, en línea con el desarrollo internacional en la materia. Dicha norma estableció la obligatoriedad de realizar una autoevaluación respecto a estos principios y establecer planes de acción en caso en que la compañía detecte debilidades que debe mejorar. Y la primera de ellas, estas autoevaluaciones que tenían que las compañías de seguro evaluarse, era una cosa de distinta naturaleza a la norma de gobierno corporativo recientemente puesta en consulta. Era una norma, muchos de ustedes tal vez no la conocen, pero una norma que era bastante más explícita en cuanto a la forma de organizarse, ¿no es cierto?, de las compañías de seguro, la importancia de una serie de funciones, el control interno, del rol de los actuarios. Había todo un cuento que era muy circunscrito, muy dirigido también al negocio específico de la compañía de seguro. Y la verdad es que todo esto además adquiría una dimensión distinta a la luz de los desarrollos que está haciendo la superintendencia en cuanto a su forma de supervisar. Hoy día estamos en la línea de supervisar o de los modelos de supervisión basados en riesgo. De hecho, actualmente hay un proyecto en el Congreso en esa materia, pero sin perjuicio de ello, la superintendencia ya está avanzando, ¿no es cierto?, en su forma de supervisar hacia supervisión basada en riesgo. Una vez que el proyecto que hoy día está en el Congreso se transforma en ley, evidentemente que hay atribuciones adicionales que de ahí surgen para la superintendencia y para imponer algunos ajustes, atribución que hoy día por ley no las tenemos. Pero igual estamos avanzando y empujando el sistema hacia eso. Y en esa línea, ¿no es cierto?, hay una evaluación que tiene elementos de carácter cuantitativo y otros de cualitativo. Y la evaluación de carácter cualitativo tiene que ver con todo el sistema de control de riesgo que pueden tener las empresas, ¿no es cierto?, pero también juega un rol muy importante el gobierno corporativo, ¿no? Y en esa línea es donde esta normativa o esta norma de carácter general 309 hace un aporte a las compañías de seguro en cuanto a cómo es la visión de la superintendencia. No tiene el carácter obligatorio,
esta normativa. Y por eso es que se habla de autorregulación, que es una iniciativa en el ámbito de la autorregulación, sino que instruye e ilustra un poco qué es lo que se considera por la superintendencia un buen gobierno corporativo en materia de compañía de seguro. Y a la luz de esto mismo, se les exigió a las compañías que se autoevaluaran respecto al cumplimiento, o sea, cómo estaban respecto a este paradigma, pongámoslo entre comillas, ¿no es cierto?, de gobierno corporativo que debiesen seguir las compañías de seguro. En cuanto a si a partir de esta confrontación de su realidad con lo que se sugería en la norma, habían elementos que las compañías pensaban cambiar, y si era así, ¿no es cierto?, que lo informaba la superintendencia. Ese fue básicamente el ejercicio que se hizo a partir de la información que ellos entregaron a fines del año 2011, porque ese era el periodo cual tenían que hacer esta autoevaluación. Quiero señalar en este caso que para el caso de compañía de seguro es importante porque dentro del nuevo sistema de supervisión y la famosa matriz de riesgo hay elementos cualitativos, hay varias cadenas y de hecho hubo otra normativa especial que hablaba de todo el tema de la matriz de riesgo, cómo se va a manejar. Tiene varias etapas que no viene al caso ni siquiera empezar a discutir, simplemente señalar que el tema del gobierno corporativo juega un rol en la matriz final sobre la cual va a ser evaluada la compañía de seguro y la cual determina, en ciertos casos, ¿no es cierto?, la necesidad de que haga aporte capital adicional, ¿no es cierto? Hay varias posibilidades de cómo se ajusta cuando hay situaciones que son de luces amarillas, ¿no es cierto? En algunos casos capitalizarse, en otros hacer mejoras en ciertos manejos cualitativos, ¿no es cierto?, en su forma de organizar, y por ahí entra el tema de gobierno corporativo. O sea, hay un elemento que está vinculado al nuevo sistema de regulación y a los nuevos requerimientos de capital que se van a hacer a futuro. O sea, tiene ese elemento específico también toda esa normativa. Bueno, y a partir de la autoevaluación que hizo la superintendencia, la verdad es que y la retroalimentación, o sea, de todo este proceso que digo que culminaba su primera etapa en diciembre del 2011, las primeras autoevaluaciones de las compañías de seguro y la retroalimentación de la superintendencia han resultado en un avance en materia de gestión de riesgo. Se ha visto cómo hay compañías que en el fondo diagnosticaron que había diferencia en cuanto a lo que estaban teniendo respecto a esta imagen de referencia deseable que planteaba la superintendencia, y a partir de eso han introducido cambios significativos en su gestión de riesgo. Y eso ya se está manifestando como una realidad al interior de varias compañías de seguro. Siendo importante destacar en este caso, por ejemplo, la formalización y creación de áreas de auditoría interna y el cargo de gerente de riesgo en la estructura de algunas compañías, así como la creación de diversos comités directores que antes no existían, digamos. Ahora, en cuanto a la norma, la famosa norma para sociedad abierta, y eso es un tema que me imagino que es mucho más familiar, al menos en este grupo. Bueno, como ustedes saben, recientemente finalizó el proceso de consulta que establece, ¿no es cierto?, principios relacionados a buenas prácticas de gobierno corporativo, frente a las cuales deberán autoevaluarse, ¿no es cierto?, los directores de las sociedades en el formato de comply or explain. Ahora, la idea de esta norma, precisamente, es que la obligación de los directorios es autoevaluarse. Esa es la obligación, eso es lo obligatorio. El cumplimiento del conjunto de principios es una cosa optativa, ¿no es cierto? Y ustedes dirán, bueno, pero hay un incentivo a tratar de cumplirlo. Bueno, evidente, o sea, para eso se hace, digamos. Se trata de empujar nosotros a hacer un aporte en el avance de la calidad de los gobiernos corporativos, porque supone que son buenas prácticas que han surgido de todo un análisis meditado en cuanto a la evidencia internacional, a las mejores prácticas, a discusiones que hubo internamente. Hubo un segundo encuentro de directores que se convocó a la luz de ICARE o bajo el amparo de ICARE y distintos centros de gobierno corporativos, en que se discutieron también buenas prácticas y participó la superintendencia, y también se nutrió precisamente los resultados de esos encuentros. Quiero decirlo aquí como siempre lo suelo hacer. La verdad es que, sin perjuicio de que intervino ICARE, los centros de gobierno corporativo no corresponde asignarle responsabilidad directa, ¿no es cierto?, a ninguno de ellos en cuanto al texto final, porque eso lo hicimos nosotros, con los insumos de información. Y es probable que algunos centros de gobierno corporativo tengan dudas, como de hecho algunos lo han manifestado ya en las observaciones que hicieron llegar a la superintendencia y que estamos analizando.
Pero la génesis del proceso es esa, o sea, tratamos de buscar las mejores prácticas que surgían a nivel internacional, de que la evidencia nos mostraba, y también de la interacción con el mercado local, ¿no es cierto?, representado por ICARI y por los centros de gobierno corporativo. Esa fue la génesis del proceso. Y la idea precisamente de tomar la iniciativa de nosotros, la superintendencia, era precisamente precipitar los avances en esta línea. Si hubiese surgido espontáneamente el sector privado, hay una serie de costos de transacción asociados a ello, ¿no es cierto? Nosotros evidentemente lo habríamos visto con muy buenos ojos, pero eso no ocurrió. Y había un sentido de urgencia en esta materia. Creemos que hay un sentido de urgencia de avanzar en la calidad de los gobiernos corporativos. Ustedes entenderán que siempre aquí hay contrafactuales o escenarios alternativos que uno pudiese considerar, ¿no es cierto? Pero sin duda alguna aquí había un espacio donde perfectamente, ¿no es cierto?, se podía haber abierto una brecha para que muchos de estos temas pudieran pasar a ser vistos a través del Congreso y la regulación legal. Que honestamente creemos que esto no es el camino más apropiado. Ahora, sin duda alguna, a veces es inevitable, pero creemos que hay un espacio que uno tiene que darle a la autorregulación por razones que yo anticipaba hace un rato. Creo que tiene una serie de virtudes avanzar en esta línea a través de la autorregulación. Y así entendemos esta norma, donde la obligatoriedad es autoevaluarse, no nos confundamos, digamos. Eso es un poco cómo surgió, ¿no es cierto?, esta norma. Ahora, el objetivo, lo repito, es precisamente promover la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo. No son cosas, ninguno de esos principios o esas prácticas tiene que ver con obligaciones legales, sería un contrasentido, ¿no es cierto? Decir si está cumpliendo o no está cumpliendo con la ley, digamos. A confesión de parte, relevo de prueba sería en ese caso, ¿no es cierto? Si alguien dijera que no está cumpliendo. Evidentemente que no esa no es la idea, son prácticas que son complementarias, ¿no es cierto? Pero no representan obligaciones legales per se, y por eso mismo que no están obligados a cumplirlas. La idea es que avancen esas buenas prácticas, ¿no es cierto?, pero sobre la base de una disposición personal de cada una de ellas. Y la idea en este caso, además, fue tratar de dar una base comparable o algo que permitiera hacer algún tipo de análisis mayor. Nosotros creemos que hoy día en Chile, con todos los centros de gobiernos corporativos existentes, que ha sido una industria bastante floreciente en el último tiempo, nos han surgido varios centros de gobierno corporativos, hay una capacidad de análisis que puede ser importante y dando una norma con una forma de evaluarse, que había que evaluarse, ¿no es cierto?, en cada uno de los principios habían 4 categorías. Si se cumplía, si el número 1 si no cumple con la norma, el número 2 si cumple parcialmente, el 3 si cumple ampliamente y el 4 si cumple totalmente. Ese era un poco, y además en cada uno de estos casos había que decir cómo estaba cumpliendo, o sea, dar una explicación, ¿no? Más allá de que estuviera cumpliendo, decir, precisamente para darle más finura al análisis, porque las frases generales a veces no se prestan para las situaciones muy particulares de algunas empresas, ¿no es cierto? Entonces esa perspectiva era precisamente para dar un espacio para poder precisar mejor. Y en algunos casos, entre paréntesis, aquellos que decían que no cumplían, podría ser porque tenían otra práctica que consideraban alternativa. Entonces era sin duda sumamente relevante decir, mire, yo no cumplo con esto, pero porque yo tengo otra cosa que es muy similar, incluso yo considero mejor. Y eso se informaba al mercado y uno podía la explicación de por qué estaba en un número 1, ¿no es cierto? Entonces la idea era con esta información tratar de crear una base de datos, pongámoslo en esos términos, que fuera común, sobre temas comunes, a partir del cual se pudiera procesar esa información y dar algún grado de comparabilidad, para darle más información al mercado. La idea es que todo esto se informa al mercado, a los inversionistas, ¿no es cierto? Y por eso que como requisito estas autoevaluaciones había que mandar a la superintendencia, a las bolsas, y ponerlo en el sitio web del respectivo emisor, digamos. Era difundir cuáles son las prácticas que se están siguiendo, ¿no es cierto? Porque esto es una información que es relevante para el mercado. Si ustedes ven los detalles de las preguntas, no los tengo acá, pero hay muchas preguntas que sin duda alguna dan una información muy útil desde el punto de vista de cualquier inversionista. Y no es lo mismo, ¿no es cierto?, si hay una empresa que tiene un sistema de control interno y toda una política con monitoreos permanentes, ¿no es cierto?, o con personas directamente encargadas de eso, ¿no es cierto?, de ir chequeando mejora a través del tiempo, que una que no tiene nada al respecto. Y esas son informaciones que es relevante. Creemos que son informaciones que son útiles para el mercado. Y ese es el principio que está detrás, ¿no es cierto? Y creemos que haciéndose público esto, evidentemente que uno da un incentivo a que todos traten de ir transitando en esa dirección, ¿no? Después,
algunos comentarios. Bueno, aquí ahora engancho con esto, pero parece que voy a enganchar por un rato nomás, porque después hay otros que no están, pero los temas que están referidos explícitamente en la norma, hay 4 temas, ¿no es cierto? Pero básicamente el primero tiene que ver con el adecuado ejercicio del cargo de director, una serie de preguntas en relación a eso, sobre la relación entre la sociedad, los accionistas y el público en general, es un segundo tema. Esto es básicamente el traspaso de información entre la compañía, ¿no es cierto?, y el público inversionista, que tiene que ver con Investor Relations y una serie de cosas de ese tipo. La capacidad de los accionistas de poder informarse, ¿no es cierto? Después, sobre las políticas relacionadas con los ejecutivos principales. Esto tenía que ver con la continuidad de los ejecutivos, ¿no es cierto? Los planes de contingencia y con el sistema de remuneraciones, cómo estaban diseñados. Si los sistemas de incentivos, por ejemplo, tenían un adecuado o tenían adecuada cuenta de riesgo, ¿no es cierto?, que pudiesen inducir algunos determinados sistemas de incentivos. El ejemplo que yo siempre doy, y que fue un ejemplo que se dio en el caso de la Polar, es Stock Option, ¿no es cierto? Stock Option es un mecanismo que es legítimo del punto de vista de incentivar, ¿no es cierto?, de permanencia y rendimiento, del punto de vista de los ejecutivos. Pero el tema es que hay que tener mucho cuidado con los problemas con los incentivos en el margen que yo podría provocar, y no voy a entrar en detalle en el caso de la Polar, ¿no es cierto? Y sin duda alguna vez, bueno, yo tengo debida cuenta de que este sistema de incentivo me podría provocar algunos problemas y tomo los resguardos para efectos de evitar los efectos no deseados que podrían haber y quedarme con la parte más virtuosa, por ejemplo. Tiene que ver un poco con eso, el fraseo de una de las buenas prácticas que tenía que ver con esto de las remuneraciones de los ejecutivos principales. Y finalmente hay todo un capítulo sobre la gestión de riesgo y control interno, ¿eh? Que es el levantamiento de riesgo que hacen las empresas, ¿no es cierto? Si era monitoreado esto, si por ejemplo había la figura del whistleblower al interior de las empresas, en la cual las personas tuvieran garantía del anonimato, porque la verdad que la evidencia empírica muestra que la mayor parte de los fraudes en materia de información, ¿no es cierto?, de provisiones, de cosas de ese tipo, ¿no es cierto?, tiene que ver con, o se detectan a través de datos internos, ¿no es cierto?, alguien que habla. Entonces, facilitar esto es un tema que claramente hoy día se ha transformado en una muy buena práctica. De hecho, la SEC americana está absolutamente jugado en esa línea y da incentivos monetarios incluso a los que denuncian problemas en esta materia. Bueno, y otra serie de cosas que tienen que ver con la gestión de riesgo, ¿no es cierto?, que están incluidas en ese tema, digamos. Yo aquí estoy siendo muy rápido porque son 26 principios los que están ahí, estoy simplemente hablando de uno que otro. Y durante el proceso de consulta se recibieron muchos comentarios y que están actualmente en proceso de análisis. Y es una norma que ha sido ampliamente comentada. Y aquí quiero precisar lo siguiente, digamos, un par de cosas, digamos, son muchos los comentarios, no los tenemos todos digeridos, analizados, estamos en proceso pero sí hay algunas cosas que surgen con claridad, ¿no es cierto? Y es bueno, por lo menos, plantear desde ya un poco la postura de la superintendencia. A ver, primero que todo, no hay que perder de vista hacia dónde vamos. O sea, cuál es la inspiración, cuál es la impronta que está detrás de esta norma, ¿no es cierto? Yo lo he dicho acá, ¿no es cierto? Pero a veces de algunos comentarios pareciera no estar tan claro. Lo que importa aquí de verdad, ¿no es cierto?, es hacer un avance en materia de gobiernos corporativos sobre la base de la autorregulación, digo. Nosotros jugamos el rol como de facilitadores y de empujar un poco al mercado, de confrontarlo a esta realidad y tener que definirse, un poco ese es el tema. No surgió a partir del mundo privado, desafortunadamente, habría sido deseable, pero creemos que los tiempos hay determinados momentos en que esto hay que empujarlo y creemos que la superintendencia en este caso tiene un rol. Ahora, sobre cosas particulares de la pregunta, ¿cumplo o no cumplo? O sea, no cumplo con esto, ¿no es cierto? ¿Cumplo parcialmente? Eso ha suscitado resquemores y algunos puede ser muy legítimo. Yo admito que ahí el lenguaje es claramente perfectible y de hecho digo que la puesta en consulta no fue un ejercicio cosmético y simplemente para tranquilizar la galería, sino que es un ejercicio real, nos interesan los comentarios y valoramos que nos hayan llegado más de 35 comentarios, de verdad, porque creemos que esto se puede hacer mucho mejor. Esa es nuestra idea. Y en este caso, el que sale cumple o no cumple, algunos decían, el no cumplir es como declararse en abierta rebeldía por un tema de lenguaje. Puede ser muy razonable y no es la idea que precisamente que se interprete así.
el no cumplir a veces puede ser totalmente legítimo porque yo tengo una práctica, que a pesar de que aquí se tratan de consolidar las mejores prácticas, pero es una práctica bastante equivalente y que no está capturada, por ejemplo. Entonces, no es que tenga un dejo de connotación negativa per se, porque la explicación podría ser suficientemente buena para ayudar a entender qué es lo que está pasando. Pero más allá de eso, el no cumplir efectivamente planteado de esa manera podría ser prestado para malas interpretaciones o declaraciones de rebeldía. Evidentemente que no tenemos ningún problema en cambiar el lenguaje y en vez de no cumplir es no adhiero, no aplico, no sé, una cosa que sea menos estresante o menos atemorizante, ¿no es cierto? Después, en cuanto a la construcción de los índices o ranking, esto es un tema, y entiendo que es un tema que también han tratado. A ver, la idea precisamente, cuando uno llama, porque la norma llama en la primera parte a construir índices, a ser más proactivo desde el punto de vista de las bolsas, en construir estos índices y el punto de vista de los gobiernos corporativos, también hay un fértil terreno para poder avanzar, ¿no es cierto? Ellos se supone que son los que van a estar estudiando este tipo de cosas y esto es un instrumental, una base de datos, pongámoslo en esos términos, que es sumamente rica, digamos, para ese tipo de análisis. Pero es evidente que aquí uno no esperaría, no es lo que yo esperaría, que hubiera un traspaso lineal de esos resultados a cualquier índice. Esto es una cosa que requiere más meditación, de hecho hay explicaciones, ¿no es cierto? O sea, yo no esperaría que agarrar un centro de gobierno corporativo y agarrar los 26 principios y los ponderara a todos igual, por ejemplo. Hubiera un caso bien extremo. Porque hay de distinta naturaleza, de distinta entidad las consultas que se hacen. Hay una consulta que se hace, por ejemplo, respecto a si los manuales están en inglés. Perdón, no manual, la información está en inglés. Pensando, ¿no es cierto?, en empresas que están orientadas afuera, que tienen inversionistas internacionales, que para algunas es muy relevante. Pero hay otras empresas que su estado de desarrollo y su proyección estratégica tal vez es algo que no se le pasaría por la mente. Y la importancia de ese principio, ¿no es cierto?, no puede ser asimilable desde esa perspectiva a las medidas de control interno que pueda tener, digamos, que son algunas bien incisivas en cuanto a la importancia que le da la organización a ese tema, o en cuanto a algunas preguntas sobre la inducción de los directores, sobre cómo tienen cómo el proceso de inducción, si hay una cosa que está bien desarrollada, un procedimiento establecido en cuanto a cuáles son los temas estratégicos de la empresa, cuáles son los principales riesgos y que se los planteen todo el día uno, ¿no es cierto?, cuáles son sus responsabilidades legales, ¿no es cierto? Evidentemente que es distinto la naturaleza a la distintos de los principios, y uno no esperaría que se sumaran simplemente en forma lineal, primer comentario, y que hubieran subcategorías, cosas de ese tipo. Y más allá de eso, uno esperaría que no fuera el 1, 2, 3, 4 así, simple y duro o tan directo a partir de lo que dice la norma, porque pueden haber, por ejemplo, números 1 que puedan tener prácticas alternativas, entonces la explicación pasa a ser muy relevante. ¿Ya? Por eso que la explicación no es una cosa anexa, ¿no es cierto?, accidental, es de la esencia de este cuento, que hay una explicación, y esa explicación a veces podría ser que una empresa que tiene un 1 en algo, en rigor sea un 4, para efecto de la preocupación que está detrás de ese principio. Entonces es algo que debería ser bastante más sofisticado el análisis, ¿ya? A eso apuntamos, o eso es lo que nosotros pensamos, más allá de que uno podrá atender, ¿no es cierto?, que la estructura numérica es muy amplia, no sé, son temas que son debatibles y, como digo, nuestra posición en esa materia es solamente tratar de hacer un aporte que sea lo más significativo posible, ¿no? No estamos atrincherados, ¿no es cierto?, en el lenguaje y la cosa estricta que se ha definido. Nosotros queremos precipitar el debate, creo que se ha precipitado, ¿no es cierto?, a la luz de todas las consultas que han salido, y queremos que esto sea una realidad a la brevedad, la mejor de los gobiernos corporativos. Ahora, la forma exacta, que hay elementos que se pueden tomar en cuenta y el proyecto original, y modificarlo en cierta medida, es absolutamente parte de las posibilidades y de lo que estamos analizando con total seriedad y profundidad. Y un punto que no puedo dejar de señalar acá, porque lo he visto profusamente en los diarios y todo, y la verdad que lo único revela que parece que o nos traicionó el lenguaje, o no sé, un tema de comprensión de lectura, iba a decir. Pero el tema de la evaluación del directorio por un tercero, la verdad que aquí se han dicho cosas que no pueden estar más ajenas a la realidad, ¿no?
Se habla de cómo va a haber un órgano externo que va a evaluar al directorio, y es más, porque dice también si los directores a nivel individual se evalúan, porque la norma está planteada de esa manera, o sea, perdón, el principio. Pero en caso alguno se nos podría ocurrir, ¿no es cierto?, meter un órgano externo que evalúe al director desde el punto de vista del cumplimiento de cada una de sus responsabilidades legales. Lo he leído por ahí. ¿Cómo va a haber algún tercero? Eso es meter un Estado dentro del Estado, meter una superintendencia, o meter a alguien que tenga una cuestión que absolutamente tirado a las mechas, para ser bien directo y preciso. Jamás se nos va a ocurrir una cosa que no estamos apuntando a eso, ni mucho menos. Sería un absurdo pensarlo de esa manera. Lo que estamos pensando es precisamente tener un órgano externo. ¿Y un órgano externo por qué? Por un tema de conflicto de interés. Porque si alguien que depende del directorio es difícil que tenga alguna autonomía como para hacer observaciones, para poder inducir mejoramiento. En cambio, si hay alguien de afuera, la idea es como que fuera un coacher, ¿ya? Que sea un coach en el directorio. A ver, es un directorio que está tratando de irse mejorando la forma como procede, la forma como trata los temas, el tiempo que le dedica a cada cosa, cómo va revisando en el tiempo las cosas que van quedando pendientes, con cuánta anticipación está citando, ¿no es cierto?, a directorio, la información con cuánto tiempo le llega a los directores, no sé, una serie de cosas de ese tipo, para hacer un mejor funcionamiento. Hay un libro que salió, ¿no es cierto?, hace un tiempo, de cómo el directorio debería funcionar mejor. Salió, no sé si editado, me invitaron a la inauguración, por eso que digo, pero en la Universidad de los Andes creo que era. Pero son cosas de ese tipo, de cómo se organiza y cómo tratar de... Y cuando uno dice, mire, yo tengo un evaluador o alguien que me está haciendo, es precisamente que me está estimulando y me está ayudando a mejorar. Ese es el espíritu del cuento, ese es el espíritu de esa pregunta específica. Ahora, más allá de eso, alguien podrá decir, sí, está bien, ya ahora entendemos más el sentido, pero a nivel individual igual puede ser incómodo que la evaluación sea a nivel de cada director. Puede ser, yo eso lo reconozco, tiene virtudes, pero también podría tener problemas o defectos. La virtud, ¿no es cierto?, es que claro, cuando uno dice el directorio como un todo está funcionando, lo evalúo todo, claro, somos todos y ninguno, somos como Fuente Ovejuna, ¿no es cierto? Y uno podría decir aquí, bueno, la cuestión es también un poquito más individual, cómo lo estoy haciendo yo, cómo estoy destinando yo los tiempos, cuánto estoy dedicando. Uno podría entrar a ese detalle. Pero claro, a veces es un área que la gente tiende a protegerse, más como privada, y en ese sentido el problema está que más allá que esta información de evaluación no se haría pública, es todo lo que importa que se haga público si hay algún procedimiento, de evaluación, no el resultado de la evaluación. Pero aún así, alguien podría decir, igual se podría filtrar, ¿no es cierto?, la evaluación de los directores individuales, y si yo puedo estar compitiendo por otro directorio, y estamos los dos y a mí me evaluaron bien y al otro mal, yo podría pasar a tener algún incentivo a dar ese dato, ¿no es cierto?, a la persona que está buscando, ¿no es cierto?, al headhunter que está sugiriendo. Podría ser un problema, efectivamente, y es por eso que eso ya lo bajamos, digamos. O sea, la evaluación a nivel individual del director ya no es parte, ya es una cosa que, y creo que es bueno anunciarlo, precisamente refleja que estamos en una postura totalmente abierta en esa materia. Muchas gracias. Bueno, pero la verdad es que esto no se agota en esto, esto no se agota en esto, bueno, esto no se agota en lo que he dicho, ¿no es cierto?, el tema de la autorregulación. También hay un rol de otros actores, mucho más allá de la norma, mucho más allá de las cosas que estaba hablando. Y la verdad es que aquí, más allá de que ahora no se haya visto en algunos casos, pero hay muchos agentes que están en una posición privilegiada y en una posición de responsabilidad también para avanzar en materia de autorregulación. Las bolsas de valores, los intermediarios, ¿no es cierto?, los centros de gobierno corporativo, asesores de inversión, asociaciones, otros, cada uno tiene un espacio en que puede avanzar en esta materia. Y de verdad creo que es muy relevante. Creo que son desafíos y preguntas del Chile de hoy que hay que responder a la brevedad, digamos. Y ese sentido de urgencia que está detrás de nosotros presentar la norma, pero este sentido de urgencia también se dan otras cosas. Y a iniciativas de otro orden, distinta a la que aquí estoy planteando, ¿no es cierto?, pero avanzar en la transparencia corporativa, ¿no?, es un tema tremendamente relevante en términos generales. Ahí hay centros de gobierno corporativo que están haciendo índices y cosas que tienen que ver con el grado de información que dan los distintos emisores. El desarrollo de perfil de riesgo de los inversionistas. Ese es un ámbito también muy relevante, ¿no? ¿En qué medida, ¿no es cierto?, hay iniciativas a nivel de asociaciones, ¿no es cierto?, y a nivel de intermediarios de valores, tratando de avanzar, ¿no es cierto?, en la idea de que los productos se vendan a gente que tiene el perfil para comprarlo. Yo creo que ahí hay un tremendo tema, digamos, y de verdad que en el fondo hay una cierta sensación, en términos generales,
de que las cosas no se están haciendo, en algunos casos no se hacen en términos muy fair. Fair es la palabra más precisa, no hay una buena traducción en español, ¿no? Porque hacer utilidades es muy legítimo, pero hacerlas honestamente. Yo creo que ese es el cuestionamiento que muchas veces está presente. Y cuando yo vendo productos financieros, por ejemplo, hay gente que yo sé, exprofeso, que no va a poder utilizarlo o que no tiene ningún sentido que lo compre. Hay un tema ya más profundo, que tiene connotaciones éticas, tiene connotaciones de ese tipo, que es muy importante tenerla muy presente. Hay ejemplos en el mercado seguro, y han salido reportajes en televisión, ¿no es cierto?, en que se han vendido seguros a gente que está fuera de la fuerza de trabajo, se le vende seguro de cesantía. Entonces que es un imposible poder utilizarlo. Y sin embargo eso ocurre. Y así hay otros ejemplos, ¿no es cierto?, que claramente no ayudan. Creo que al final son un desprestigio, terminan siendo un desprestigio para el sistema privado. Yo creo que al sistema de economía de mercado. Y creo que hay una tremenda responsabilidad en poner cotos y de verdad tener un trato justo, un trato fair. Yo creo que esa es una impronta que debe estar detrás de los gobiernos corporativos hoy en día, que debe estar detrás de todos estos entes que también tienen responsabilidad en el ámbito de autorregulación. ¿Cómo avanzamos hacia eso? Que hagamos los negocios en forma honesta, en forma justa, en forma correcta, digamos. Y por eso que aquí el desarrollo de perfil de riesgo inversionista, y hay iniciativas, yo no quiero negarlo. Las administradoras de fondos están tratando de avanzar en todo el perfil del inversionista, de preocuparse por el tema ético, ¿no es cierto? También las bolsas a través del Comité de Autorregulación también tiene intento, iniciativa en esa dirección. Nosotros también como superintendencia algunas las estamos empujando, pero creo que esto es un campo muy amplio en el cual creo que se hace urgente seguir avanzando. O desde el punto de vista de las mismas empresas o asociaciones que reúnen a gente del mercado financiero, el desarrollo de mecanismos de atención de reclamo y protección al inversionista, como un elemento de autorregulación, el mejorar la calidad en la cual se venden los productos. Hoy día nosotros, la superintendencia, estamos en una iniciativa que nosotros estábamos analizando el sector, pero no regulamos el retail financiero en lo que se refiere a prácticas de venta. Solamente lo regulamos en cuanto a emisores y entrega de información, ¿no es cierto? Eso es nuestro rol. Pero ellos se han sometido a un acuerdo de autorregulación y que nosotros estamos supervisando, digamos. Y en el fondo el compromiso es cambiar la forma en que se venden los productos, darle mucho más información a los clientes, que la información sea mucho más directa, mucho más precisa cuando se le ofrece algún tipo de seguro, que tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, de retractarse durante 35 días de cualquier seguro que se haya comprado, ¿no es cierto?, frente a la inadvertencia que alguno pudiera tener, ¿no es cierto?, y que le metieron un seguro sin que tuvo idea, bueno, le llega el primer estado de cuenta y él podría retractarse. En que las llamadas telefónicas quedan grabadas y los consentimientos, que a veces en un programa de televisión salían como que eran consentidos, y la verdad que uno veía la televisión y era bien increíble, porque el sí era la persona contestaba al otro lado con un gemido y era interpretado como un sí. Bueno, eso ahora la persona va a poder pedir, dime fue la grabación, ¿ya? Máximo 5 días tiene el retail para entregar la grabación, ¿ya? Bueno, y así, una serie de medidas de ese tipo, que además hay un compromiso de crear una auditoría, se obligan a auditarse externamente cada cierto tiempo para que refleje el cumplimiento de estos compromisos, ¿eh? Y nosotros estamos mirando el sistema desde atrás, ¿no es cierto?, y nos hemos reunido varias veces para que nos comuniquen los avances que se han ido produciendo. Bueno, yo creo que son claramente iniciativas que sin duda alguna van en la dirección correcta y que sin duda alguna hay que ir monitoreando desde el punto de vista nuestro también, ¿no? Digamos. Creo que es nuestra responsabilidad. Pero simplemente aquí lo represento para decirle, mire, el ámbito de acción que está abierto para mejorar las prácticas, ¿no?, desde el punto de vista de cada emisor, desde el punto de vista de las asociaciones, es amplísimo. Y creo que hoy día estamos en una coyuntura que esto se hace absolutamente necesario. Muchas gracias.